Hola primos, ¿cómo andamos? Aquí su primo Juan de regreso. En esta ocasión no es de la isla maldita. Buenas noticias para todos porque está a punto de salir un nuevo simulador de dinosaurios para Android, Mesozoic Dawn. Así es primos, y en este video les diré todo sobre este juego. Es en serio, todo lo que necesitas saber antes de ir a jugarlo. Desde de qué trata, sus mecánicas, el multijugador y cosas que no sabías, hasta la fecha de lanzamiento. Así que primo, si no te quieres perder nada, quédate en este video, deja tu like porque este video no es cualquier cosa, y agárrate fuerte de tu abuelita que ya empezamos. Primos, sean bienvenidos a Mesozoic Dawn. El milagro de la vida comienza aquí. En Mesozoic Dawn no solo juegas un simple juego de supervivencia de dinosaurios multijugador, aquí literalmente vives una historia evolutiva de millones de años. Empiezas como un dinosaurio juvenil, frágil, pequeño y con más probabilidades de desaparecer que de sobrevivir, y poco a poco tendrás que buscar comida, acechar, esconderte y crecer en una naturaleza prehistórica bastante peligrosa. Y aquí viene lo interesante, gracias a su sistema principal llamado evolución por huevos, no te quedas en una sola especie, puedes romper tu propia línea evolutiva y avanzar hasta convertirte en uno de los depredadores más fuertes del Mesozoico. Ahora, el juego también trae un mundo ecológico bastante amplio. Hay más de 70 especies prehistóricas con un estilo low poly muy marcado, lo que le da una identidad visual distinta. Además, no todo es tierra firme, aquí tienes mar, tierra y aire, así que puedes pasar de acechar en las profundidades a pelear en el cielo dependiendo de la criatura que uses, cada una con su propio estilo de supervivencia. Y algo que lo hace diferente es su sistema de evolución. Aquí no hay las típicas barras de experiencia aburridas. En lugar de eso, el progreso se basa en crecimiento y anidación, es decir, tienes que alimentarte bien, sobrevivir y reproducirte para poder evolucionar a especies más avanzadas. Básicamente, si haces las cosas bien, pasas de ser presa, a convertirte en el problema del servidor. Primos, ahora vamos con sus mecánicas, y agárrense porque aquí es donde el juego se pone serio, no son pocas, son bastantes, y eso significa una sola cosa, este juego viene cargado. 1. Mecánicas de supervivencia. Aquí no es solo comer y ya, el estómago, los pulmones y el corazón están conectados, así que si tienes hambre, sed, estrés o estás herido, todo afecta directamente tu rendimiento. Además, la temperatura, la humedad, el oxígeno y la energía están ligados, así que cada decisión que tomes puede ayudarte a sobrevivir, o mandarte directo a desaparecer sin explicación. 2. Sistema de combate estratégico. Aquí no es pegar por pegar, hay potenciadores de habilidades, penetración de armadura y daño por zonas. Dependiendo de dónde ataques, haces más o menos daño, así que cada pelea se vuelve táctica. No gana el que pega primero, gana el que sabe cómo pelear. 3. Anidación y reproducción. Aquí hay varias formas de hacerlo, puedes reproducirte sin pareja o buscar una, y algo curioso es que la temperatura del entorno define el sexo de la cría. Los machos tienen ventaja en tamaño y fuerza, así que eso también influye. Además, puedes construir nidos que sirven como refugio y punto de reaparición, y si incupas los huevos tú mismo, nacen más rápido, lo que te permite fortalecer tu grupo. 4. Herencia genética. Las crías heredan lo mejor de los padres, pero además pueden tener mutaciones aleatorias que superen los límites normales. Básicamente puedes crear tu propia línea evolutiva única, cada generación más fuerte que la anterior. 5. Compañeros de IA y colonias dinámicas. Puedes tener crías controladas por inteligencia artificial y darles órdenes como atacar, esperar o defender, convirtiéndolos en aliados. También hay colonias de IA, algunas neutrales y otras hostiles, que se mueven por el mapa en migraciones. Por ahora hay bots porque hay pocos jugadores, pero lo más probable es que cuando el juego crezca, estos desaparezcan poco a poco. 6. Zonas climáticas independientes. El mapa está dividido en diferentes ambientes, y cada criatura tiene necesidades específicas. Si estás en el lugar equivocado, no vas a crecer bien, así que encontrar tu zona ideal es clave para sobrevivir y avanzar. Así que primo, como ves, no es el típico juego simple, aquí hay profundidad, estrategia y muchas formas de jugar. Y si sabes aprovechar todo esto, puedes pasar de ser el más débil, a convertirte en el dueño del mapa.
Ahora bien primos, muchos se estarán preguntando, hey primo Juan, ¿este juego tiene multijugador online o qué está pasando aquí? Y la respuesta es completamente sí, primos, sí hay multijugador, y es bastante similar a la Isla Maldita. Hay servidores de sandbox, supervivencia y PvP, así que puedes elegir cómo quieres jugar, ya sea tranquilo o en modo caos total. Ahora, siendo sinceros, cuando yo probé el juego había muy pocos jugadores por servidor, no pasan de 20, pero esto es normal porque todavía casi nadie lo tiene. No es que el juego esté muerto, es que literalmente aún no ha salido al público como tal. Y sé que algunos van a decir, hey primo, ¿cómo rayos lo obtuviste legalmente? Bueno primos, ya saben cómo soy, me gusta investigar y meterme en cosas que ni me competen, pero en resumen logré entrar a probarlo antes del lanzamiento. Eso sí, los servidores por ahora tienen algo de latencia, el ping suele estar cerca de 200, pero se entiende perfectamente porque el juego sigue en pruebas. Aún así, se puede jugar bien y todo funciona bastante estable. Y algo interesante es que más adelante probablemente añadan funciones como agregar amigos, lo cual le daría un plus importante al multijugador. Así que primo, el online está presente, funciona y tiene potencial, solo falta que el juego salga oficialmente y se llene de jugadores para que el verdadero caos comience. Bien, todo suena excelente, pero muchos se preguntan, hey primo Juan, ¿quiénes son los desarrolladores? ¿Existen o qué está pasando aquí? Ok primos, aquí les dejo los datos del juego para que no anden perdidos. Para empezar, no hay mucha información sobre quiénes son como tal, lo único que se sabe es el estudio, que es independiente, llamado Nextindia. Así que sí existen, pero están más escondidos que dinosaurio en arbusto. Ahora bien, por lo que estuve investigando, este juego es asiático, y mis rumores nivel primo Juan apuntan a que es un juego chino, directamente de China. Y ojo, esto no es algo malo, pero sí puede significar que la comunicación con la comunidad de este lado del mundo no sea la mejor, así que no esperen respuestas rápidas o interacción constante como en otros juegos. Y ahora viene la pregunta importante, ¿tiene futuro o es otro juego del montón que promete mucho y luego decepciona? Bueno primo, en mi opinión sí tiene futuro. Está a punto de salir, tiene muchas mecánicas interesantes y una base bastante sólida. Pero, también tiene problemas, y problemas fuertes que pueden hacer que muchos se queden con las ganas de jugar. El principal problema es la optimización. Y aquí no hay que maquillar nada, el juego está mal optimizado. Su estilo gráfico es de pocos polígonos, lo que en teoría debería hacerlo ligero y fluido, pero la realidad es otra completamente distinta. Va mal. Los dispositivos de gama baja directamente no lo van a soportar, y los de gama alta se calientan bastante. Para que se den una idea, otros juegos con gráficos más detallados y mayor distancia de renderizado funcionan mucho mejor. Esto parece deberse a la iluminación dinámica y a la vegetación, que aunque se ve muy bien, está mal optimizada. No es que los árboles sean complejos, es que el rendimiento no está bien trabajado. Hay juegos donde incluso los árboles tienen animación y aún así corren mejor, así que aquí claramente falta trabajo en ese apartado. Además, hay varios bugs, aunque eso no es lo más grave porque es algo normal en esta etapa. Lo que sí puede ser un problema serio son los servidores, porque si no mejoran eso para el lanzamiento, la experiencia multijugador se puede ver afectada. Otro dato importante es que el juego también está disponible en PC, así que probablemente le estén dando prioridad a esa versión mientras que Android todavía está en proceso de mejora. Y para los que saben de esto, el motor gráfico que utiliza es Unity. Así que primo, el juego tiene potencial, pero también tiene cosas que deben mejorar sí o sí. Ahora solo queda ver si los desarrolladores logran pulirlo antes de que salga oficialmente, porque si lo hacen bien, puede ser algo grande, pero si no, se puede quedar a medio camino. ¿Cuándo sale este juego? Primos, aquí va lo que a muchos les puede gustar o enfadar. No hay fecha de lanzamiento aún. Por lo que se sabe, los desarrolladores quieren corregir bien su juego antes de lanzarlo oficialmente, están trabajando en arreglar todo. Pero no se pongan a llorar, porque ya está en la Play Store. Aunque todavía no lo puedas descargar, ya te puedes registrar para ser de los primeros en jugarlo, y eso es buena señal porque todo apunta a que ya está cerca de salir al público. Mi opinión sincera. ¿Tiene potencial? Sí. Pero ahorita se siente más como un proyecto ambicioso que todavía no alcanza el nivel de pulido de la Isla Maldita en móviles. Es como un dinosaurio bebé que quiere rugir como T-Rex.
Si el desarrollador quiere que sea un éxito, se tiene que enfocar completamente en la optimización, esa es la clave, optimización. Pero bueno primos, ¿qué les parece este juego? ¿Les gusta? ¿Ya lo quieren jugar? ¿Creen que tiene potencial o es uno más del montón? La isla maldita por fin tendrá competencia de verdad fuerte. Déjamelo saber en los comentarios. Y primo, ve a ver este video de la tarjeta, ahí sufrió mucho tu primo Juan. Nos vemos en el próximo video, adiós primos de mi corazón, chao.